y que su producto no tendrá vida extrauterina, que debió usar preservativo. Obviamente que la mujer sí quiso quedar embarazada, pero que el producto no vaya a tener una vida extrauterina no es una culpa, una responsabilidad de la mujer. Entonces, en este caso debemos obligar a que esta mujer dure 9 meses con un embarazo que no dará vida. Le debemos decir a una mujer que quiso quedar embarazada y que su embarazo deseado está poniendo en riesgo su vida, que debió cuidarse para no quedar embarazada. Le debemos decir a la familia de una niña que fue violada, que por lo general casi siempre es alguien de su misma casa o de su misma familia, que ella debió tomarse una pastilla del día después cada vez que era violada. Desde el colectivo feminista y desde los diferentes colectivos que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no solo exigimos la despenalización de las 3 causales, también exigimos una educación sexual integral para los y las jóvenes y adolescentes, que les permitan una vida sexual sana y que también les ayude a prevenir embarazos no deseados. Y tengan presente, mujeres, que quienes no les garantizan sus derechos se los está negando. En esto no hay términos medios, no hay paños tibios ni colores grises. O es frío o es caliente, o es negro o es blanco, o estás a favor o simplemente estás en contra. Y volviendo al principio de mi intervención, donde les decía que la solución a este problema es una solución política, esto que les voy a decir a continuación es bastante importante para ustedes, mujeres y hombres que apoyan y defienden los derechos de las mujeres. Participad de la política, desde el espacio o partido que ustedes entendáis, porque participar de la política, porque solo desde la política es que podemos materializar los grandes cambios que necesitamos como sociedad. Muchas gracias. Bueno, luego de esa poderosa ponencia de mi colega Manolo Méndez, me queda poco que decir, pero primero agradecer a la Escuela de Filosofía por esta oportunidad. También decidí suspender mi condición de discípulo de un maestro que está acá presente, en caso de que no se encuentre satisfecho con lo que yo vaya a decir. Hay que cuidarse. Bueno, hay una serie de interrogantes que se han ido formulando diversos sectores sobre el tema de las 3 causales. Pero, si bien vieron el programa, no solamente se está abordando el tema de las 3 causales, no solamente el tema del aborto. Hay un concepto que aparece ahí que mis colegas no definieron, que es lo no nato. No nato. ¿Qué es eso? Bueno, dirá Émile Cioran en su libro del inconveniente de haber nacido que lo no nato no es más que la condición que se posee antes de nacer. Eso podríamos decirlo ya en sentido filosófico. Pero ¿cómo le llegaría a, por ejemplo, una doña en mi barrio esa definición de no nato? ¿Cómo podría yo aclararle a una persona que pertenezca a una religión, que tenga una especie de absoluto en su cabeza, que le impida estar a favor de las 3 causales? ¿Qué argumentos podría yo utilizar para esa persona? ¿Hacerle entrar en razón o hacerla razonar? Yo pienso que simplemente es explicarle las 3 causales. Sencillo, y que esa persona se preste a escuchar detenidamente. Aparte de, tal y como recalcaron mis colegas, es una decisión de la mujer. No es una decisión mía. Ahorita cuando llegué me preguntó un colega que si mi esposa queda embarazada y ella quiere practicarse el aborto, y yo no deseo, ¿qué yo haría?
Y yo, bueno, al final es su cuerpo, es su decisión, ella es la que sabe, no soy yo. Yo no soy quien va a formar, a crear ese niño. Que ahí entra otro concepto fundamental, que es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo? Es su cuerpo. O sea, el niño está dentro de su cuerpo. Quien forma el niño es ella. Bueno, dejemos la pregunta para el final. Sí, se discute después. Sí, se discute después, sí. Bueno, como le seguía diciendo, hay conceptos complejos como la vida. Esos son conceptos difíciles de definir. La vida, muchos la definen como fuerza vital, actividad vital, los franceses con su elan vital, pero es muy complejo. Leonardo Díaz, el doctor Leonardo Díaz, pertenece a la Escuela de Filosofía, publicó un artículo hace un tiempo sobre el aborto, donde él destacaba dos cosas que ya he ido mencionando, que es la cuestión de los absolutos. Yo voy a citar un breve párrafo de su artículo que dice: defender absoluto tiende a generar actitudes fanáticas, violentas y totalitarias. Usualmente estas actitudes carecen de realismo, se basan en una imagen de la experiencia humana que no se corresponde con la práctica cotidiana de las personas. Yo pienso que dicha cita ha quedado clara. Procedo también a realizar la siguiente pregunta. Quienes defienden el aborto en estas tres causales, ¿promueven el asesinato? Por ejemplo, mis dos colegas aquí al lado, ¿están promoviendo el asesinato? No están promoviendo el asesinato. Cuando una persona defiende, por ejemplo, que debe contemplarse, abortar, si está en peligro la vida de la madre, precisamente se está contemplando la vida de un ser humano. Se está contemplando la vida de la madre. O sea, eso entiendo también que queda claro. Lo mío más es una invitación a que se cuestione sobre el asunto. Otra cita que encuentro interesante de ese artículo de Leonardo es la siguiente: lo que está en juego en la disputa sobre el aborto no es solo el problema metafísico de qué es la vida, lo que le venía mencionando, ni el problema científico de dónde comienza la vida, sino también el problema filosófico de cómo conformar una sociedad abierta y no una sociedad aparentemente democrática, sustentada en principios teocráticos. Y ya para finalizar y no consumar todo el tiempo, he de decir que el alcohol es legal y yo no lo consumo. ¿En cuánto? Cambio de lugar. Hola. Miren, yo tengo mucho que no hablo en público realmente, pero me alegra que haya mucha gente, porque lo que yo voy a decir, yo quiero que le llegue y que se quede en la cabeza de cada una y uno de ustedes. El aborto en las tres causales, un tema requete quemado aquí en República Dominicana. Todo el mundo sabe que esas tres causales son que si se pone en peligro la vida de la mujer, ese embarazo no procede, que si viene con malformaciones, tampoco, y que si es producto de una violación, tampoco, sobre todo si son niñas. Son tres causales. Y la gente lo ve como una justificación para abortar. Esto no es una justificación, esto es un derecho de la mujer. Para entender este tema, sabemos que un derecho fundamental es la vida. Sin ese derecho usted no puede tener libertad, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Corte Internacional de los Derechos Humanos reconoce la existencia de este derecho a partir del nacimiento. Y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, así como cortes judiciales de todo el mundo, han establecido claramente que la protección de la vida prenatal debe ser siempre, siempre compatible con los derechos humanos de la mujer. Una vida de un feto, embrión, no nato, no procede si la mujer se muere, así de simple.
Hoy en día existe una creciente tendencia a extender la titularidad del derecho a la vida antes del nacimiento, concretamente a partir del momento de la concepción, lo que amenaza en teoría como en práctica los derechos humanos de la mujer. Estos intentos, generalmente vinculados a agendas ideológicas y religiosas de extrema derecha y fundamentalistas, son parte de una campaña deliberada que lo que trata es de negar parcial o totalmente la atención reproductiva de la mujer, lo cual la mujer necesita para proteger su vida, su salud, su dignidad, la igualdad, entre otros derechos, pero sobre todo también su vida. Entiéndase que estos intentos por concebir un derecho a la vida prenatal y por tanto para conceder al nonato la condición de persona legal, busca reconocerle al cigoto, embrión, feto, nonato, entiéndase, derechos de jerarquía igual y superior a lo de la mujer. O sea, usted está embarazada, usted es un instrumento de reproducción. En muchos casos, estas medidas buscan prohibir todo procedimiento que interrumpa el embarazo, incluso los anticonceptivos que ustedes compran en la tienda, y también la fertilización in vitro, porque si usted tiene problemas para su pareja y tienen problemas para tener hijos y quieren tener uno, bueno, son 5 embriones, vamos a ver cómo se da el procedimiento, pero solamente de esos 5 se va a dar uno, 4 se pierden. Entonces, lo que conciben estas ideologías es que son 4 vidas que se están perdiendo y usted va a ir preso y presa por eso. Pero sobre todo, esta medida lo que buscan es arrebatar a la mujer la potestad de tomar decisiones autónomas sobre su fecundidad, con total desprecio por sus derechos humanos. Cuando los estados protegen el derecho a la vida prenatal sin tener en cuenta los derechos de la mujer, se generan incompatibilidades jurídicas que atentan contra los derechos básicos de la mujer y poco aportan a la protección de vida en gestación y también a los niños que están vivos, porque si la madre se muere, ¿qué va a hacer de los que están vivos? Para entender y responder de mejor manera ante las nefastas campañas que intentan abolir los derechos humanos de la mujer con el pretexto de proteger el derecho a la vida prenatal, vamos a dividir esta ponencia en 3 partes. La primera consideración es el derecho de las mujeres que peligra ante ciertas protecciones prenatales. El segundo, cómo podemos balancear los derechos de la mujer y el interés por la vida prenatal. Hay que hacer un balance. Pienso que sí, pero ustedes van a ver cuáles. Y tercero, los efectos jurídicos de reconocer como persona al nonato. ¿Por qué los derechos de las mujeres peligran ante ciertas protecciones prenatales? Caso de Colombia. Y quiero que cuando yo lo lea, ustedes recuerden todos los casos que han pasado aquí cuando se discute esta ley penal en el Congreso. Porque las mujeres son un relajo para ellos. En Colombia, para impedir que los esfuerzos por proteger al nonato vulneren los derechos fundamentales de la mujer, la Corte Constitucional determinó que el aborto sí se debe permitir bajo ciertas circunstancias, al declarar la inconstitucionalidad de la ley que regula el aborto. La Corte señaló que esta implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, agregando que la norma demandada comprende la anulación de los derechos fundamentales de la mujer y en esa medida supone desconocer completamente su dignidad y reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de todos los derechos de intereses constitucionalmente relevantes que ameriten su protección. Eso fue lo que a ustedes le dijeron cuando toda esa gente dijeron no a las 3 causales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estima que la idea de que la protección del feto debe primar sobre la salud de la madre se funda en una visión estereotipada y constituye discriminación de género. Cuando un gobierno como el de aquí,
el de su lindo país y el mío también, privilegia el interés por la vida en formación por encima de los derechos fundamentales de la mujer, a las mujeres se le puede negar el acceso a la anticoncepción de emergencia. Entiéndase, pastilla del día después, no voy a decir marca. A las mujeres se le puede negar el acceso al aborto seguro, a la atención post-aborto y a otros servicios esenciales, tales como tratamientos médicos vitales o de emergencia. Entiéndase que, el ejemplo, y yo sé que ustedes conocen muchos de estos, porque ven acá, yo no fue que presencié, pero era mi amiga de casa, de frente, cosas que suceden. El ejemplo de que si usted ha pasado por un episodio de aborto intencional o espontáneo, cuando usted va a un centro de salud de nuestro lindo país caribeño RD, el personal médico parte del prejuicio de que usted lo hizo intencionalmente, porque ellos concluyen, todas las que vienen aquí es porque se lo hicieron en su casa, eso era lo que estaban buscando, y usted es maltratada con esperas infinitas, sin justificación, con un dolor terrible por el cual a usted no le ponen anestesia y le hacen un legrado. Van específicamente, les raspan el útero, sin anestesia, porque ellos parten del prejuicio de que usted tiene que ser castigada por eso. La población de nuestro país percibe y entiende el aborto como una práctica inmoral, e incluso las mujeres no le ven el carácter delictivo. Ay, de que voy a ir presa porque me hice un aborto. No, le ven el carácter punitivo, de que tengo que ser castigada porque soy una mala madre. E incluso otras con ideas religiosas atrasadas van a ir al infierno, es lo que piensan. No solo basta con la incomprensión social con este tema, sino también el abandono político, de políticas públicas que ayuden a la mujer en estas situaciones. 3 causales, señores, que eso es cruel, enviar a una niña de 9 años a parirle a un violador. O cuando la vida está en juego, peor todavía. Y voy a ver un ejemplo aquí que tengo. Entonces, miren, no simplemente basta eso, sino también el maltrato clínico y también las secuelas físicas y psicológicas que esto deja en la mujer. Los estados que actúan de esa forma infringen el derecho a la mujer a la vida, a la salud, a no ser sometida a trato cruel, inhumano, degradante, a la libertad, a la seguridad de la persona, a la no discriminación y la autonomía. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué la autonomía? Sencillo, porque no la deja decidir, la mantiene en una minoría de edad, como diría Immanuel Kant, de que no la deja pensar por sí misma y tomar sus propias decisiones. Restringir los derechos reproductivos de la mujer no fomenta la vida. Estas posturas que suelen disimularse con un discurso que exalta el valor de la vida, tiende a producir exactamente el efecto contrario, puesto que elevan la mortalidad materna. La evidencia científica demuestra que legalizar el aborto no incide sobre la tasa de aborto inducido, sino todo lo contrario, que son leyes antiaborto las que elevan la tasa de aborto inseguro, con el consiguiente peligro para la vida y la salud de la mujer. Asimismo, la negación de acceso a la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia, eleva las tasas de embarazo no previstos y abortos inducidos. Una gran paradoja para los defensores de la vida que prefieren ignorar. Y miren, eso es una falacia. Es una terrible falacia, polarizar la sociedad y que pro vida, pro muerte. Esto no se trata de pro vida o pro muerte, esto se trata de los derechos reproductivos de la mujer. Miren, un ejemplo de aquí. Rosaura Almonte Hernández, 16 años, en 2012, es representativa del impacto que tienen las leyes penales dominicanas que impiden el acceso al aborto terapéutico. A Rosaura, conocida como Esperancita, se le había diagnosticado leucemia, pero inicialmente se le negó el acceso a quimioterapia porque tenía 7 semanas de embarazo.
Su madre pidió que le permitieran practicarse un aborto terapéutico, pero su solicitud fue denegada. Semanas más tarde, como reacción a la creciente presión internacional, se le proporcionó quimioterapia a Esperancita, pero murió en agosto del 2012. En 2017, su madre, Rosa Hernández, con el apoyo de organizaciones como Women's League Worldwide y Colectiva Mujer y Salud, presentó una petición ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para exigir justicia por la muerte de su hija. Se la dejaron morir porque estaba de que preñar. ¿Usted está oyendo esa vaina? ¿Por qué ella con 16 años no podía tener más hijos? Digo yo, pregunto yo. Porque su vida no vale. Ejemplo 2. En un informe del 2017, Women's League Worldwide documentó 7 muertes maternas en la República Dominicana. En 2 de los casos, las mujeres murieron debido a graves infecciones vinculadas con abortos incompletos. En otro, una mujer de 24 años murió en 2015 de una grave infección producto de un aborto clandestino. La infección le provocó gangrena en las extremidades y fue necesario amputarles ambas piernas. En el otro caso, la mujer no sabía que estaba embarazada y después de tomar un té para regularizar su ciclo menstrual, tuvo sangrado y acudió a un hospital para ser atendida. Allí la trataron como un aborto incompleto y murió de septicemia, de esa infección algunas semanas más tarde. Bien, ahora con la siguiente consideración, que entiendo que hay que tener un balance entre la salud de la mujer y también la protección de la vida en gestación. Pero para eso, vamos a ver cuáles son algunas de estas medidas que se pueden tomar, políticas públicas que se pueden tomar. En efecto, existen una serie de medidas y se pueden enumerar las siguientes: entregar información y recursos que permitan a la mujer determinar el número e intervalo de sus hijos e hijas. Que ella decida en qué tiempo va a tener el segundo, el tercero, y también qué cantidad, pero le tienen que dar información. Ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres que yo conozco que no manejan estos temas. Procurar que las mujeres embarazadas reciban nutrición y suplementos alimenticios adecuados. Al Estado le importa la vida en gestación. Denle las prenatales a las mujeres, denle la vitamina. Que désela, porque son mujeres pobres la mayoría que están en esta situación. Mejorar el acceso a la atención obstétrica y al personal de salud calificado. El personal de salud con los temas de las mujeres embarazadas necesita demasiada educación. Se lo digo yo que ya pasé por ese proceso. Demasiada educación. Reducir la mortalidad materna. ¿Cómo el Estado puede reducir la mortalidad materna? ¿Adivinen qué? La mortalidad materna está directamente relacionada con la mortalidad infantil. Niños y niñas que pierden a su madre tienen 10 veces más probabilidades de morir prematuramente. Y ya por último, son 2 medidas más, que es prevenir la transmisión de madre a hija o hijo de VIH y encarar los problemas sociales que generan embarazo de alto riesgo entre la violencia de pareja. Un tema también pendiente, un gran desafío. Son cientos y cientos de mujeres, 800, 700, 900. Es una cosa terrible al año la cantidad de mujeres que mueren en estos tipos de actos violentos por su pareja y expareja. La tercera consideración: ¿qué tienen que decir las leyes sobre esto? Los efectos jurídicos de reconocer la condición de persona legal al no nato. La primera implicación es violación en la separación iglesia-estado. Reconocer la condición de persona a la vida prenatal tendría serias consecuencias para las garantías constitucionales de libertad de conciencia y religión. En un contexto así, los que por razones morales, éticas o religiosas estiman que la vida comienza al nacer no podrían conducirse conforme a sus puntos de vista. Por ejemplo, recurriendo al aborto para salvar la vida de una mujer embarazada. Igualito que aquí. Complicaciones en el derecho penal.
Conceder la condición de persona al nonato permitiría que los códigos penales otorguen a cigotos, embriones y fetos la calidad de víctima, posibilitando la investigación y persecución penal de las mujeres que sufran abortos espontáneos o den a luz a un morinato, como pasa en el país de Nayib Bukele, El Salvador. Ahí usted tiene un aborto, ya sea intencional o no, y a usted la meten presa, a usted la investigan, a usted le hacen un expediente legal. Limitaciones a la conducta y autonomía de la mujer. Reconocer la condición de persona inútero permitiría imponer límites a la conducta de las mujeres embarazadas. En efecto, a la embarazada que viaje en un auto sin cinturón de seguridad o ingiera bebidas alcohólicas, por ejemplo, se le podría acusar de abuso o maltrato infantil. Tecnología reproductiva, lo que le había dicho con anterioridad, lo de la fecundación in vitro, obstaculizaría este proceso para parejas que necesitan tener hijos. Porque ellos parten de que, bueno, si son 5 y se pierden 4, son 4 muertes. Alternan los derechos de propiedad. Dar condición de persona legal al nascituro podría afectar el derecho de propiedad al reconocer cigotos, embriones o fetos, los derechos de sucesión, que en la actualidad solo se le conceden a las personas vivas. Y por último, la última consecuencia jurídica de reconocer al nonato como persona es que alteran los registros demográficos. Entiéndase que el registro de datos civiles y demográficos, entre ellos los censos, que permiten determinar el financiamiento de servicios y distribución de recursos, o incluso los registros de defunciones, podrían verse afectados si los cigotos, embriones o fetos se cuentan como persona. Por ejemplo, la mujer que tenga un aborto espontáneo se tendría que ver obligada a declararlo como una defunción. Señores, yo terminé. ¿Qué es lo que dice aquí? No, yo terminé. Pero lo último que quiero decir es que si a usted le importan los derechos de la mujer, y si también usted es mujer, y cuando se den estos temas, vaya con una pancarta, exija su derecho, porque el Estado Dominicano a usted la ve como un instrumento de reproducción. Y por ese grupito de pelafutanes que dijeron que no a las 3 causales, y por el otro que se abstuvo de tomar una decisión por no pagar el precio político, tómenlo en cuenta también para que no voten por ello. Gracias. Bien, preguntas. Vamos a pasar a otro tema, así que preguntas puntuales, preguntas. Venga, por aquí. Preguntas. Bien, mi pregunta va orientada. Por ejemplo, ella dice que se viola el derecho de la mujer, pero no se está violando el derecho de una vida también, pero además de que se está violando el derecho de una vida, en el caso que esa vida sea femenina, también aparte de violar la vida, se está violando un derecho de una criatura femenina, de la que tanto también se defiende. Entonces, se considera un crimen, por ejemplo, se considera el crimen de que a la mujer se le viola los derechos, se exige derecho de la mujer, incluso hasta por encima del derecho a la vida. Entonces yo entiendo que un derecho no puede exigirse sobre el cadáver de otro derecho, porque incluso en el artículo 37 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. O sea, es inviolable. La pregunta La pregunta mía es, no es un crimen también violar la vida, porque violar el derecho a una mujer a decidir sobre una vida también no es un crimen. Ok. Pregunta. Breve, adelante. Perdón, ya. Bueno. Dale. Lo digo. Bueno, mi nombre es Arnau, soy estudiante de medicina de 4 año.
quiero decirle que, increíblemente, de todos los países del mundo, solamente hay 5 países que castigan el aborto, mencionaron uno, creo, castigan el aborto castigan el aborto en su totalidad, y nosotros diríamos, bueno, los países musulmanes, por ejemplo, ¿verdad? Pues no, los países musulmanes no son. La República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Malta y el Vaticano. Esos son los países que castigan el aborto en su totalidad. Otra cosa, para mí las palabras tienen poder, porque las palabras las utilizamos para comunicarnos. Tenemos que entender y conceptualizar que niño, neonato, embrión, feto, cigoto son cosas diferentes. Escuché un caballero por ahí que había mencionado como el derecho del niño. Los niños parten desde 1 año hasta 10 años, luego entra la preadolescencia, entre otras cosas. Neonato es un niño, bueno, el neonato es un bebé que parte desde el primer día que nace hasta el día número 28 se considera neonato. Entonces, un niño es bueno, ya lo mencioné. Un embrión es el producto de la cingama. Bueno, la cingama se conoce como el proceso de fecundación de un espermatozoide y un óvulo. Eso es un embrión. Entonces, ¿estamos hablando de niños? No, porque cuando yo digo, están matando niños, mi mente asimila una persona ya nacida de 1 año a 10 años, donde las mujeres la están matando. Y no es eso. Se habla de 0 a 12 semanas. De 0 a 12 semanas científicamente se ha comprobado que no se ha formado todavía el sistema nervioso, donde el embrión, el cigoto, aún no siente dolor. En caso de que sea aborto por aducción, que ese fue el que comentó la compañera. También hay otro tipo de aborto, que es el aborto por pastillas, que es un aborto asistido y cuenta con el personal médico. ¿Esos cuántos son los que hay? Ok. Buenas tardes. Le comentaba al maestro Eulogio que de la ponencia de todo el día que he estado aquí de temprano, a pesar de le felicito por su ponencia, que dentro de su discurso han estado a la altura de lo que se espera, ¿verdad? Pero siento que hay una debilidad porque veo que hay 4 personas. Hicieron ideología más que Hicieron ideología porque no hay contraposición. Se debió buscar, me cuentan que parece que hubo dificultades en encontrar de repente, pero quizá hasta una persona con creencia religiosa para tener una contraposición, porque si fuera en otra área del conocimiento, pero en filosofía, yo tuve que pararme, porque hay 2 o 3 cositas que hay que decir. La filosofía no puede permitirse que se haga ideología así. Fíjense, por ejemplo, y debo de contextualizar, vivimos en una época que pasó de la democracia a la postdemocracia, donde las élites y los grupos organizados imponen su voluntad a la mayoría y son muy activos. Entonces hay que ver las contraposiciones. Por ejemplo, existe un derecho que se llama el derecho a la libertad de creencia, de culto, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que una persona, hablando desde un marco que se entiende racional, insulte a los que tienen otra creencia, aún sea lo más trazada que se piense? No se le puede insultar, no se le debería insultar, porque tiene libertad hasta creer en cosas atrasadas. O sea, eso es su derecho. Por el otro lado, hay discursos que hay que desconstruirlo. Cuando a mí me dicen que es el derecho de la mujer a su cuerpo, yo me pregunto, en el caso, por ejemplo, de un niño que se ve deformado, yo digo, ajá, y si son 2 personas casadas, ¿dónde están los 23 cromosomas del hombre? Él no tiene derecho a esos 23 cromosomas. ¿Dónde está el derecho de él en ese proyecto de vida? Es decir, solamente es la mujer la que puede decidir sobre ese niño, que para comportarse peor que como se comportaba Hitler, porque Hitler por lo menos lo mataba cuando eran deformes después que nacían. O sea, por lo menos esperaba que nacieran, ¿verdad? Y no lo mataban adentro. La otra cosa que uno se pregunta sobre la causal de que si la vida está en riesgo, yo creo que si investigamos un poquito más sobre los asuntos del nuevo código, vamos a ver que hay un salvoconducto para esa causal a nivel médico. Hay un salvoconducto para eso. Y en el caso quizá un poco más
delicado porque incluye la parte psicológica, pero yo me quedo pensando, en Estados Unidos, por ejemplo, la clínica llamada Planned Parenthood tiene más establecimientos que lo que tiene McDonald's en el planeta. McDonald's tiene 33.000 y la clínica esta tiene 66.000. Y ha matado, si lo vemos así, porque una cosa es definir niños y otra cosa es definir vida, porque también hay todo un proyecto que hay que ver. Cuando dicen que participen en política es porque se sabe que a través de la política lo que se busca es el poder, y el poder es la capacidad de poder imponer a los demás la propia voluntad, y por eso es que se acojan, vamos a participar en la política. Lo que yo creo que también nosotros, la mayoría también debe de participar en la política, porque si vivimos en democracia tiene que ser la voluntad de la mayoría. Entonces ahí yo me pregunto, en vez de invertir en 66.000 clínicas, ¿por qué no se invierte mejor en clínicas, en vez de clínicas de muerte? Me pregunto yo, y hago la pregunta, en clínica de vida, donde se le dé terapia, se le dé seguimiento psicológico a la persona que fue violada, por ejemplo, y habiendo tantas personas que no pueden tener hijos, y tener esos niños para darlos en adopción. Eso es una opción, ¿no? Que no siempre sea válida, está bien, pero también puede ser una opción. Bien, doy otra pregunta allá, pregunta, porque no han hecho una pregunta todavía. No pregunta. No han hecho pregunta. Después de los jóvenes van a ser breve. El profesor. Ah, no, venga. Miren, buenas tardes. Yo les quería decir algo. Estamos en el turno de preguntas. Yo voy a hacer una pregunta exclusivamente. ¿Las preguntas son para nuevas conferencias? Breve, muy bien, excelente. Bien, muy bien. Preguntas. Bueno, saludos. Realmente no voy a abundar mucho, simplemente hay algo que hay que verlo desde la ética y desde la filosofía, porque hablamos de filosofía. Se mencionaba que considerar al neonato una persona es algo erróneo. Entonces hay que hacerse una pregunta filosófica: ¿cuándo un ser es una persona? Porque si a un neonato se considera que no es una persona, eso va a abrir la posibilidad de que se hagan experimentos, porque es un pedazo de carne, no es una persona. Y como no es una persona que es sujeto de derecho, entonces estamos abriendo la posibilidad de que esa criatura, como no es persona, es un pedazo de uña, hagamos experimentos. Por lo menos entonces creo que tenemos que hacer la pregunta filosófica: ¿cuándo un ser es considerado una persona? Y por último ya, ¿es un niño, es una persona? Ok, sí. Y por último ya, una última cosa. Por último, hay una confusión. La desinformación hace más daño que cualquier cosa. En cualquier tipo penal hay algo que se llama el elemento moral de la infracción. ¿Qué quiere decir? Que debe haber voluntad para causar un daño. Entonces, un aborto espontáneo no hay elemento moral, porque la mujer no tiene intención. Entonces, un discurso que diga que una mujer que tenga un aborto espontáneo va a ser judicializada es desinformación, porque eso va totalmente contrario a los principios del derecho. Y entonces, si desinformamos a las personas, estamos magnificando. Adelante, preguntas. Sí, bueno, pero si hago preguntas, ¿cómo se puede entender mi punto de vista? No, pregunta. Hay un contexto, dale. Al principio la joven ella habló que en caso de violación, si es niño o que los niños no van a sufrir, como se van a abortar antes de las 12 semanas, y habló de los derechos de la vida, entonces ella tendría que explicar cuándo comienzan los derechos de la vida. Eso es algo que debe explicar. El joven habló de las 3 causales, entonces aquí se refirió de la violación también. Y yo creo que ellos están haciendo énfasis de los derechos de las mujeres, que ellos hablan por arriba del conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú determinar cuando una joven realmente ha sido violada para dar acceso al aborto? Hay que hablar de conocimiento aquí. No se trató, porque es un discurso jurídico, filosófico, político.
El joven aquí habló de que si su mujer sale embarazada, ella decide tener o no la criatura. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde quedan los hombres? Si ella decide tener el niño, ¿podría yo negarme que soy su padre? Hablan de la vida. Compañero, pregunta. Ya le hice la pregunta. Vamos a ver, Le hice la pregunta a ella cuando comienzan los derechos humanos. Vamos a tiempo, gracias. Un aplauso para él. Bien, miren, vamos a cerrar en un minuto. Yo sé que es muy poco tiempo, estamos sobre el tiempo y tenemos un programa que cumplir. Y yo sé que el tema es bastante interesante, súper interesante. No. Un minuto para todo, es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Bien, quiero responder breve en la primera pregunta, que hay que delimitar de que cuando es una persona, ¿verdad? Yo creo que usted no escuchó la intervención bien, porque creo que la pregunta no está procediendo. Claro, les comentaba, y le comentaban varios compañeros, que el derecho a la vida del nonato está interfiriendo con el derecho de la mujer, número 1 sobre el tema autonomía y número 2 sobre el tema libertad. Entonces, si bien es cierto, parece que no escuchó lo que dijo la compañera que estuvo hablando, que debemos de definir el tema de nonato, niño. Con su pregunta, creo que tiene que volver a formularla bien si entendió la conferencia. Y 2, una pregunta importante que quiero tocar, que sí me pareció interesante. ¿Cuándo podemos demostrar que es una violación? Caramba. Cuando una persona ha sido sometida a violación, creo que quizás no sabe, es que al momento de denunciarla, si ocurrió en el momento, debe de ir como está, ultrajada, si está sangrando debe de ir. Prueba. Sí, así es. Cuando una mujer ha sido violada debe de ir evidentemente a un médico legista y la tiene que examinar. Sí. ¿Cómo podemos demostrar que la mujer ha sido violada? A través de exámenes, porque si hasta un cuerpo sin vida podemos determinar si ha sido violentado o no, evidentemente a una persona, número 1, con un estudio psicológico se puede determinar si ha sido violentado o no, evidentemente su cuerpo también va a dar señales de que ha sido violentado. Al menos que él entienda que es necesario grabarlo para creer a la chica. Bueno, vamos a hacerlo breve. Comenzando por el final, el joven que me preguntaba con relación a cómo se determina si fue una violación. Entonces, si estamos poniendo acá en tela de juicio de cómo determinar que una mujer embarazada haya sido violada, tal vez usted lo pregunta porque entienda que es prácticamente improbable que se pueda determinar. Entonces también vamos a despenalizar la violación en otro sentido que no sea que la mujer haya quedado embarazada, porque si se puede probar una violación a una mujer que no haya quedado embarazada, bueno, pues a través de ese mismo procedimiento jurídico y clínico se puede determinar la violación de una mujer que haya sido embarazada, que haya quedado embarazada. Con relación al señor que preguntaba con relación de por qué no invertir mejor en clínicas de muerte, de por qué mejor no invertir en clínicas de vida y dejar de invertir en clínicas de muerte. Lo primero es que en mi intervención desde el inicio yo me enseñé a lo que es las 3 causales en específico. Si una mujer, el embarazo no va a dar vida extrauterina, ¿de qué servirá que se le dé terapia? Si una mujer, su embarazo está poniendo en riesgo su vida, ¿de qué servirá que se le dé ningún tipo de terapia? Y diga que a la violada se le dé. Ok, a la violada. Sí, ya disculpe. Sí. No, ok. Pudiera ser, no voy a decir que es una generalización de
de que se someta, en vez de invertir en clínica de muerte, como le llamo yo, de aborto, para ese caso, invertir en terapia para que por lo menos le dé a luz y lo ponga al servicio de la gente que no puede tener hijos en muchísimas partes del mundo. Claro, si una persona no puede tener hijos, bastantes niños tenemos en Conani que están pendientes de que alguien vaya a adoptarlos. Y ahí están todos los niños para quien quiera ir a adoptar. Creo yo, ahí están los niños esperando que las personas vayan a adoptarlos. Y bueno, algo muy particular y esencial de las tres causales es que no está obligando a ninguna mujer a que se vaya a practicar ese aborto. Si la mujer quiere someterse a alguna terapia, bueno, pues que se someta a su terapia. Las tres causales no le quitan ese derecho. Bien, las preguntas que anoté aquí fueron la primera, que si el derecho a la vida de la niña, que si el niño. Entiéndase aquí que la mujer simplemente no es un instrumento, no es una vasija de reproducción de vida, tiene derechos. Y si su vida peligra, porque estamos hablando de las tres causales, si su vida peligra, o se dan uno de los otros dos casos de las tres causales, simplemente se tiene que priorizar a la mujer, porque ella tiene sus derechos, no es un instrumento de reproducción de vida. La otra pregunta es tres causales, derecho cuerpo. Aquí hay una confusión de que mi cuerpo, mi derecho. No se trata de esto, se trata de que hay tres causales que consideran que es pertinente un aborto en estas situaciones. Y como dijo el compañero, tampoco usted está obligada a hacérselo. Eso es opcional, pero por lo menos el Estado le da el derecho de decidir. Y clínicas de muerte, vida, muerte, ¿qué es esto? Esto es una falacia, ya yo lo había dicho. Esto se trata de cuestión reproductiva de la mujer. No que si soy pro vida, que si soy pro muerte. No se trata de esto. Y lo otro, que el no nato, experimento, consideraciones éticas, es un tema que no he investigado, pero de plano te puedo decir que si tú al médico no le dices, cuando tú estés en gestación y te toca parir, que te guarden el cordón umbilical, esto lo utilizan para tratamiento de células madre. No sé qué pasa con los residuos de un producto que no nació, de un nonato. Eso tendría que investigarlo más a profundidad. Bueno, ya. Yo lo que quiero saber es qué clase de abstracción hicieron mis colegas para fabricar las preguntas. Bien, un aplauso, es un tema bastante interesante, muy controversial. Gracias a los panelistas por dedicarnos a este debate tan interesante. Tendríamos que extenderlo en otro momento, a más tiempo, para más preguntas, más espacio. Sonría a la cámara. Bueno, esperamos, recuerda que Sofía está a disposición. La foto con los vasos. Cuenta los vasos. Ya van varios. Ya. Bien. Ahora vamos a continuar con otro tema. Ahora vamos a continuar con otro tema bastante interesante y vamos con el tema la mentira como estrategia psicosocial con el profesor Noel de la Rosa, que el título de la conferencia es su obra más reciente. Así que un aplauso para el profesor Noel de la Rosa. Tiene público. Joven y fogoso líder. Este es un presentador, no es un motivador, ¿cómo se llama? Brevemente, 15 minutos de su atención, por favor, para que de alguna manera presentarle algunas ideas que nosotros hemos construido. Nada de lo que vamos a decir aquí tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la mentira, tiene que ver con la realidad. Solamente son creencias. Y a partir de esas creencias, cuando yo la emito para ponerla a disposición del público,
se convierten en opiniones, y esas opiniones entonces son interpretadas por un cerebro, por una mente, y le puede dar el significado que entienda. Lo primero es que con este tema, la mentira como estrategia psicosocial, yo tengo 17 años investigando